Hablaba tan tranquilamente y con tanta naturalidad que su marido se sintió vacilar. Sea como fuere, repuso éste, no podemos aceptar esa herencia en semejantes condiciones. Sería de un efecto deplorable. Todo el mundo pensaría lo que no debe pensar. Todo el mundo charlaría y se reiría de mí. La envidia predispone ya contra mí a mis compañeros y no hay por qué darles otras armas. Más que nadie debo cuidar mi honor y mi reputación. No puedo de ningún modo permitir que mi mujer acepte un legado de esta naturaleza de un hombre sindicado como amante suyo. Forestier hubiera tolerado eso. Tal vez yo no. De ningún modo. Y bien, amigo mío, dijo ella tranquilamente, con no aceptar, asunto terminado. Tendremos en nuestra bolsa 1.000.000 menos y eso es todo. Él volvió a sus zancadas y se puso a pensar en voz alta, hablando para su mujer, pero sin dirigirse a ella. Pues bien, sí, 1.000.000 perdido, tanto peor. La culpa es de Baudrec, que no comprendió que al testar en esa forma incurría en una falta de tacto, en un imperdonable olvido de las conveniencias. No se dio cuenta de la posición falsa, ridícula en que iba a ponerme. Al fin y al cabo, en la vida todo es cuestión de formas. Con dejarme a mí la mitad de su fortuna, todo quedaba solucionado. Se sentó, se cruzó de piernas y comenzó a retorcerse el bigote como acostumbraba hacer en sus momentos de fastidio, de inquietud o de reflexión difícil. Magdalena tomó un tapiz que a veces se entretenía en tejer y mientras elegía sus lanas murmuró: «Yo no tengo nada que decir. Quien debe reflexionar y resolver eres tú». Duroy calló largo rato. Al fin, vacilante, dijo: «El mundo no comprenderá jamás que Baudrec haya podido hacerte porque sí su heredera, ni que yo haya podido consentirlo. Recibir una fortuna de esa manera sería confesar de tu parte una vinculación culpable y de la mía una complacencia canallesca. ¿Comprendes cómo se interpretaría nuestra aceptación? Habría que buscar un pretexto aparente, un medio hábil de atenuar la cosa. Sería necesario, por ejemplo, dar a entender que repartió entre ambos su fortuna, dejando la mitad al marido y la mitad a la mujer. Yo no veo cómo se podría arreglar eso, puesto que el testamento es formal. Eso sería muy fácil. Tú podrías cederme la mitad de la herencia como donación en vida. Como no tenemos hijos, eso es posible. De esa manera se cerraría la boca de la maledicencia pública. No veo cómo se cerraría la boca de la maledicencia pública, puesto que el acta está ahí, firmada por Baudrec, repuso ella un poco impaciente. Él se impacientó a su vez. ¿Y qué? ¿Tenemos acaso necesidad de exhibir el testamento? ¿De fijarlo en las paredes? Lo que dices es una estupidez. Bastaría con hacer saber que el conde nos ha dejado su fortuna a ambos por mitades. Eso es todo. Por lo demás, tú no puedes aceptar la herencia sin mi consentimiento. Te lo doy con la sola condición de un reparto por mitades, lo que impediría que me convierta en el hazmerreír del mundo. Ella lo miró fijamente y luego de un instante dijo: «Bien, como tú quieras, estoy dispuesta». Duroy, vacilante otra vez, reanudó su paseo, tratando de evitar la mirada de su mujer. «No», dijo, «decididamente no. Lo mejor sería renunciar. Es más digno, más correcto, más honorable». Hizo una pausa y luego prosiguió: «Sin embargo, arreglándolo así, nadie podría suponer nada, absolutamente nada. La gente más escrupulosa no tendría que hacer otra cosa que inclinarse». Se detuvo ante su mujer. «Y bien, querida, si te parece, puedo ir ahora mismo a ver al notario para explicarle la solución. Le diré mi escrúpulo y que, de mutuo acuerdo, hemos convenido en hacer un reparto por conveniencia para evitar la chismografía. Desde el momento que yo acepto la mitad de la herencia, es evidente que nadie tendrá el derecho de sonreír. Es como decir dignamente: mi mujer acepta porque yo, que soy el juez de lo que ella puede hacer sin comprometerse, acepto. De otra manera, se provocaría el escándalo». Magdalena se limitó a contestar: «Como tú quieras». Duroy retomó la palabra, ahora con locuacidad: «Sí, con el arreglo de reparto el asunto queda claro como la luz del día. Heredamos por mitades a un amigo que no ha querido hacer diferencia entre nosotros, que no ha querido hacer distinción, que no ha querido decir: prefiero en mi muerte al uno o al otro, como lo prefería en vida. Él prefería a la mujer, se entiende, pero dejando su fortuna tanto al uno como al otro. Demuestra sin lugar a dudas que su preferencia era completamente platónica, y ten por seguro que si él hubiera pensado en ello, es eso lo que habría hecho. No reflexionó, simplemente no previó las consecuencias. Como tú misma decías hace un instante, es a ti a quien ofrecía las flores, es a ti a quien quiso dejar su último recuerdo sin tener una cuenta». Ella lo interrumpió con un asomo de irritación en el tono: «Basta, ya comprendo, no necesitas tantas explicaciones, vete a ver al notario». «Sí», balbuceó él ruborizándose, «tienes razón». Tomó su sombrero y agregó en el momento de salir: «Voy a hacer lo posible para que el sobrino se dé por satisfecho con 50.000 francos. ¿Qué te parece?».
No, repuso ella con altura, dale los 100.000 que ha pedido, y tómalo de mi parte si quieres. No, eso no, murmuró el avergonzado. En todo caso partiremos. Dándole 50.000 francos cada uno, siempre nos quedará 1.000.000. Luego agregó, hasta luego, Magda, y se marchó a explicarle al notario su combinación que adjudicó a su mujer. Al día siguiente firmaron una donación en vida por 500.000 francos que Magdalena Duroy hacía a su marido. Al salir de la notaría, como la tarde era magnífica, Duroy propuso a su mujer llegar a pie hasta los bulevares. Se mostraba amable, lleno de miramientos, de atenciones, de ternura con ella, reía de todo, feliz y contento, mientras que ella permanecía pensativa y un poco severa. Era un día de otoño bastante fresco. La gente marchaba presurosa. Duroy condujo a su mujer ante el escaparate de la joyería donde con tanta frecuencia se había detenido a mirar el deseado cronómetro. ¿Quieres que te regale una joya?, preguntó Magdalena. Como te parezca, murmuró ella con indiferencia. Entraron. ¿Qué prefieres? ¿Un collar, un brazalete o un par de aros? La vista de las joyas de oro y de las piedras preciosas disipó de la deliberada frialdad de Magdalena, que recorrió con ojos deslumbrados y curiosos las nutridas vitrinas, y de pronto, emocionada por un deseo, exclamó: «Ese brazalete es muy hermoso». Era una pulsera en forma de cadena muy original, en cada uno de cuyos anillos había engarzado una piedra distinta. Duroy preguntó: «¿Cuánto vale ese brazalete?» «3.000 francos, caballero», respondió el vendedor. «Si me lo deja usted en 2.500, lo llevo». «Imposible, caballero». «Vaya, pago al contado. 2.500 por el brazalete y 1.500 por este cronómetro. Me llevo las dos cosas por 4.000. ¿Conforme? Si no le parece bien, me voy a otra parte». «Bien, caballero, sea». Duroy, luego de dar su dirección, agregó: «Haga usted grabar en el cronómetro mis iniciales, J.R.C., en un monograma debajo de un escudo de varón». Magdalena, sorprendida, sonrió, y cuando salieron lo tomó del brazo con cierta ternura. Ahora que tenía rentas, le hacía falta un título. Nada más justo. El vendedor lo saludó. «Puede quedar tranquilo, el señor barón. Estará listo para el jueves». Pasaron por delante del vodevil. Daban una obra nueva. «¿Qué te parece si viéramos esta noche al teatro? Podríamos tomar un palco ahora mismo». Magdalena aceptó. Duroy se sentía feliz como un rey y estaba deseoso de serlo más todavía. «¿Podríamos cenar en un restaurante?», propuso. «Oh, sí, encantada. Podríamos buscar a los Marel para invitarlos a acompañarnos. Sé que el marido está aquí y me gustaría estrecharle la mano». Se encaminaron hacia allá. A Duroy, que temía un poco el primer encuentro con su amante, no le disgustaba que su mujer estuviera presente para evitar toda explicación, pero Clotilde no pareció acordarse de nada, y hasta insistió para que su marido aceptase la invitación. La cena fue alegre y la velada encantadora. Duroy y su mujer regresaron muy tarde. El gas estaba ya apagado. Para iluminar los escalones, el periodista encendía de tanto en tanto una cerilla. Al llegar al descansillo del primer piso, la llamita del fósforo súbitamente encendida reflejó en el espejo sus dos figuras iluminadas en medio de las tinieblas de la escalera. Tenían el aire de fantasmas aparecidos de estas y prontos a desvanecerse en la noche. Duroy levantó la mano para iluminar bien sus imágenes y exclamó con una sonrisa de triunfo: «He aquí a 2 millonarios que pasan». 7. La conquista de Marruecos era un hecho consumado desde hacía 2 meses. Francia, dueña de Tánger, poseía toda la costa africana del Mediterráneo, hasta la regencia de Trípoli, y había garantizado la deuda de la nueva colonia anexada. Era voz pública que 2 ministros habían ganado en la operación una veintena de millones, y se decía casi sin misterio que Laroche-Mathieu era uno de ellos. En cuanto a Walter, nadie ignoraba en París que había dado un golpe doble, embolsando de 30 a 40 millones en el asunto del empréstito y de 8 a 10 en el de las minas de hierro y cobre y en la negociación de grandes extensiones de tierras compradas por una bicoca antes de la conquista y vendidas a buen precio al día siguiente de la ocupación a las compañías colonizadoras. Se había convertido de la noche a la mañana en uno de los amos del mundo, en uno de esos financieros omnipotentes más poderosos que los reyes. Ya no era el judío Walter, el oscuro banquero, director de un diario sospechoso y sospechoso él mismo como diputado amigo de manejos ilícitos. Era ahora el señor Walter, el rico israelita, y quiso demostrarlo. Enterado de los apremios del príncipe de Karlsburg, que poseía uno de los más hermosos palacios de San Honoré, con jardín sobre los campos elíseos, le propuso comprárselo en el término de 24 horas con todos sus muebles y enseres. Le ofreció 3 millones. El príncipe, tentado por la suma, aceptó. Al día siguiente Walter se mudó a su nuevo domicilio. Tuvo entonces otra idea, una verdadera idea de conquistador que quiere adueñarse de París, una idea digna de Napoleón. En aquellos momentos toda la ciudad desfilaba para ver un gran cuadro del pintor húngaro Karl Moskowitz,
expuesto en la galería de Jacques Lenoble, y que representa a Cristo caminando sobre las aguas. Los críticos de arte entusiasmados consideraban que esa tela era la obra maestra más estupenda del siglo. Walter la compró por 500.000 francos y se la llevó a su palacio, cortando así de la noche a la mañana la corriente establecida por la curiosidad pública y obligando a todo París a hablar de él para envidiarlo, vituperarlo o aprobarlo. Hizo luego anunciar por los diarios que invitaría a toda la gente conocida de París a contemplar en su casa una noche que oportunamente fijaría la magistral obra del pintor extranjero, a fin de que nadie pudiera decir que había secuestrado tan magnífica expresión del arte. Su casa sería abierta, concurriría quien quisiera, sin otra exigencia que la de mostrar a la entrada la tarjeta de invitación que estaba redactada así: los esposos Walter ruegan a usted quiera hacerles el honor de concurrir a su casa el día 30 de diciembre, de 9 a 12 de la noche, para ver el cuadro Jesús caminando sobre las aguas, de Karl Markowitsch, el que se exhibirá iluminado con luz eléctrica. Al pie de la invitación, en letras muy pequeñas, podía leerse: después de medianoche se bailará. Quedarían, pues, los que quisieran quedar, y entre ellos los Walter reclutarían sus amistades para el futuro. Los demás se limitarían a contemplar el cuadro, el palacio y la cara de los dueños, y luego se marcharían como habían venido. El viejo Walter sabía perfectamente que volverían más tarde o más temprano, como iban a las casas de sus hermanos israelitas cuando sus hermanos israelitas eran ricos como él. Lo importante para empezar era conseguir que entraran en su casa todos los aristócratas arruinados, cuya nómina aparece constantemente en los diarios, los cuales entrarían en esa oportunidad, unos para ver la figura de un hombre que ha ganado 50 millones en 6 semanas, otros por el espíritu de curiosidad, para ver quiénes iban, otros, en fin, porque habían tenido el buen gusto y la astucia de invitarlos a admirar en su casa, hijo de Israel, un cuadro cristiano. Parecía decirles: mirad, he pagado 500.000 francos por Jesús caminando sobre las aguas, la obra maestra religiosa de Markowitsch, y esta obra maestra estará siempre ante mis ojos, aquí, en la casa del judío Walter. En el mundo de las duquesas y del jockey se había discutido mucho de esa invitación, que en definitiva no comprometía en nada. Se iría allí como se va a ver las acuarelas en la Galería Petit. Los Walter poseían una obra maestra y abrían las puertas de su casa para que todo el mundo pudiera admirarla. Nada mejor. La Vieux Française publicaba todas las mañanas, desde hacía 15 días, un eco sobre la velada del 30 de diciembre y se esforzaba por despertar la curiosidad del público. Duroy estaba fuera de quicio con el triunfo de su jefe. Se había creído rico con los 500.000 francos arrancados a su mujer, y ahora se consideraba pobre, miserablemente pobre, al comparar su magra fortuna con la lluvia de millones caída a su alrededor, sin que él hubiera sabido cosechar nada. Su enconada envidia aumentaba cada día. Sentía inquina contra todo el mundo, contra los Walter, cuya casa no había vuelto a pisar, contra Magdalena, que, engañada por Laroche, los había disuadido de comprar bonos de empréstito marroquí, y sobre todo contra el ministro, que se había burlado de él, lo había explotado y que comía en su mesa 2 veces por semana. Le servía de secretario, de agente, de mandaredero, y cuando tenía que escribir las cosas que el petulante triunfador le dictaba, sentía un loco deseo de estrangularlo. Como ministro, Laroche mostraba modesto, y para conservar la cartera no dejaba adivinar que estaba repleto de oro, pero Duroy olfateaba ese oro en la palabra, ahora más jactanciosa del abogado advenedizo, en su gesto ahora más insolente, en sus afirmaciones más audaces y en su mayor confianza en sí mismo. Laroche reinaba ahora en la casa de los Duroy, ocupaba el lugar y los días destinados antes al conde de Baudric, y hablaba de los criados como lo hubiera hecho un segundo amo. Duroy lo toleraba trémulo de furia, como un perro que quiere morder y no se atreve, pero en desquite con frecuencia era duro y brutal con Magdalena, que se encogía de hombros y lo trataba como un niño mal educado. No te comprendo, decíale a veces, no haces sino quejarte y protestar, tu posición es soberbia, sin embargo. Duroy volvía la espalda y no contestaba. Había declarado desde el primer momento que no iría a la fiesta del director y que no volvería a poner los pies en la casa de ese cochino judío. Desde hacía 2 meses la señora de Walter le escribía todos los días para suplicarle que fuese, que le diera cita en cualquier parte, a fin de entregarle, decía, los 70.000 francos que había ganado para él. Duroy se abstenía de contestarle y arrojaba al fuego aquellas cartas desesperadas. No significaba esto que renunciara a su participación en el beneficio, pero quería enloquecerla, humillarla, demostrarle que despreciaba altivamente sus millones.
Cuando llegó el día de la exposición del cuadro, como su mujer le dijera que cometería un grave error no concurriendo, le repuso: «Déjame en paz, estoy mejor en mi casa».